Por favor, abran sus Biblias. Les voy a leer 3 versículos y los 3 versículos que voy a leer coinciden en lo mismo. El primer versículo que les quiero leer está en Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Gloria a Dios. Vamos ahí adelantito a Marcos, al siguiente evangelio, Marcos capítulo 10 y versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Capítulo 1 de Lucas, ahí adelantito. Lucas capítulo 1 y versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Le voy a leer otro, capítulo 18 de Lucas, ahí adelante. En el mismo evangelio de Lucas, capítulo 18, en el versículo 27. Y él les dijo: lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Bueno, gracias a Dios por estos versículos. Y los 4 versículos que les cité coinciden en algo, en que no hay nada imposible para Dios. Ahora, yo les pregunto en esta noche, ¿creen ustedes que hay algo que sea imposible para Dios? ¿Algo que Dios no puede hacer? Es una pregunta. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? ¿Ah? ¿Perdón? Ya lo ha dicho usted. Ahí está. No hay nada imposible para Él. Fíjense que a través de los años que tenemos de ser cristianos, y muchas veces nos hemos asombrado de todo lo que Dios puede hacer. Y nosotros hemos llegado a entender que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene un tope. Hemos leído en la Biblia cómo Jesús sanó enfermos, cómo le dio vista a los ciegos, cómo levantó a los paralíticos, cómo resucitó muertos, cómo Él, hermanos, pudo calmar las tempestades, y cómo también pudo cambiar los corazones endurecidos. Y esto lo hemos visto, pues lo hemos leído en la Biblia, y también aquí en este lugar hemos escuchado testimonios, y muchos de ustedes han testificado de cosas que para ustedes parecían imposibles. Dios las ha hecho posibles. Pero también, gracias a Dios, muchos hemos experimentado en carne propia el poder sin límites de Dios. Pero hemos pues llegado a entender que Dios no tiene límites en cuanto a su poder. Pero ¿alguna vez usted se ha llegado a preguntar en lo que Dios en realidad no puede hacer? ¿Que haya algo que Dios no puede hacer? ¿Ah? Nuestra voluntad. Y nuestra voluntad. Bueno, yo creo que Dios ha tenido control de nuestra voluntad. Eso es algo que Él puede hacer. Él puede controlar nuestra voluntad. No en todo el mundo, en los cristianos, en los que hemos creído en Él. Bueno, sí, pues yo le estoy hablando a la iglesia, no le estoy hablando a la gente de allá afuera. Pero fíjense que si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que hay cosas que Dios no puede hacer. Y esto parece un poco contradictorio, ¿no? Porque después de todo hemos llegado a entender que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay cosas que Él, hermanos, no pueda hacer. Porque si Él, hermanos, las hiciera, estas cosas a las que yo me voy a referir en esta noche, estas cosas que Dios no puede hacer, si Él las hiciera, dejaría de ser Dios. Y como hablé al principio, el poder de Dios
no tiene límites. Ahora yo digo que hay cosas que Dios no puede hacer, y esto pareciera un poco pues contradictorio, ¿no? Pero cuando yo hablo de esto, este mensaje no es señalar que Dios tiene límites en cuanto a su poder, sino que se trata, hermanos, de su perfección absoluta. Y cada cosa de estas que quiero mencionar que Dios no puede hacer, nos revela, hermanos, su profunda fidelidad, su profundo amor y su profunda naturaleza eterna. Y voy a ir rápido porque el tiempo ya son las 9 menos y algo, pero voy a tratar la manera de ser un poco corto, pero quiero mencionarles ciertas cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas, la primera cosa que Dios no puede hacer, es que Dios no puede tener un problema que Él no pueda resolver. Dios no tiene o no puede tener un problema que no pueda resolver. Lo leímos en el capítulo 19 de Mateo. Lo que para los hombres es imposible, posible es para Dios. Usted sabe que Dios nunca se estresa. Usted sabe que Dios nunca se deprime. Usted sabe que a Dios nunca se le baja, hermanos, el ánimo. ¿Por qué? Porque no hay situación que lo supere. O sea, no hay un problema que sea más grande que Él. A nosotros muchas veces los problemas nos superan. Y muchas veces llegamos, hermanos, yo he llegado a ciertos puntos en mi vida que yo sé que no puedo resolver ese problema, que yo solo no puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque ese problema me ha superado. Pero Dios no es así. Hermanos, no hay ningún problema que supere a Dios. No hay ningún problema que Él no pueda, hermanos, resolver. Cuando llegó a la casa de Pedro a visitar ahí a la familia de Pedro, se encontró con que su suegra estaba con una fiebre. Pero para que la Biblia diga que esta mujer, que la suegra de Pedro tenía fiebre, no era una fiebre de 100 grados, a saber, me imagino que era una fiebre pues terrible, que me imagino que hasta viendo visiones estaba ya la señora esta, pero eso no fue problema para él. Vamos a ver que llega, hermanos, se encuentra con Bartimeo, aquel hombre que no podía ver, aquel hombre que era ciego desde su nacimiento, pero eso no fue un problema para él. Hermanos, dice la palabra que Dios cuando digo Dios y hablo de Jesús, pues Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios, ¿cuánto lo creen? Entonces Jesús le devuelve la vista a aquel hombre que era ciego desde su nacimiento. Hermanos, se empieza a ver. Dice la palabra que al paralítico de Betesda, aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico, el Señor Jesús lo levanta y aquel hombre empieza a caminar. Dice la Biblia que sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. O sea, no hay nada que supere a Dios, no hay nada que sea más grande que Él, no hay un problema, ninguna situación que sea más grande que Él. Por eso Dios no puede tener, hermanos, un problema que no pueda resolver. Todo lo puede resolver y todo lo puede resolver en nuestra vida también. Dios no se enfrenta a obstáculos. Nosotros sí muchas veces tenemos obstáculos en nuestra vida, pero Dios no tiene, hermanos, obstáculos. Al contrario, hermanos, cuando en nuestra vida hay obstáculos, Dios los transforma en oportunidades para que su nombre sea glorificado. O sea que todo lo que sucede en nuestra vida, por muy difícil que sea, Dios lo transforma para que nosotros glorifiquemos su nombre. Así que, hermanos, no hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Todo Dios lo puede resolver. Miremos el capítulo el capítulo 28 de Génesis. Hay algo más que Dios no puede hacer, y esto es algo que a mí me llena de alegría, me llena de paz, me llena de confianza. Y algo que Dios no puede hacer es dejarnos solos. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios le dijo unas palabras a Jacob en el capítulo 28 de Génesis y versículo 15: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Usted puede tomar esta palabra para usted en esta noche.
Que Dios le diga en esta noche: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Dios prometió estar con nosotros, y Dios prometió estar con nosotros siempre, en medio de los desiertos, en medio del dolor, en medio de la duda, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades. Dios promete estar con nosotros. O sea, lo que Dios no puede hacer es dejarnos solos. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Dios le dijo unas palabras a Josué, y son unas palabras que podemos tomar para nosotros en esta noche. Capítulo 1 de Josué, versículo 9. El Señor le dijo a Josué, y me lo dice a mí, se lo dice a usted en esta noche: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo. A veces creemos que caminamos solos. A veces creemos que estamos solos, hermanos, en este mundo. Pero en esos momentos que muchas veces creemos que estamos solos y como que Dios nos ha abandonado, son en esos momentos cuando Él nos lleva en sus brazos, cuando Él nos carga. Dios no puede dejarnos solos. Es una promesa que se ha hecho a sí mismo. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer, y esta es una de ellas, que Dios no puede dejarnos solos. Voy rápido. Otra cosa que Dios no puede hacer es mentir. Dios, hermanos, no miente. Dice la palabra, capítulo 6 y versículo 18 del libro de los Hebreos. Hay unas palabras tan preciosas: por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Hay dos cosas inmutables. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Que no se pueden cambiar, que no se pueden alterar. Hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Bueno, podríamos decir que las dos cosas son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque esa es su palabra, y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. O puede ser que estas dos cosas inmutables que no pueden cambiarse sea la palabra y el Espíritu Santo. Pero hay dos cosas inmutables en el Señor por las cuales Él no puede mentir. Y cuando dice que no puede mentir, sigue diciendo el versículo, para que tengamos, dice, un fortísimo consuelo, un grande y fortísimo consuelo. Podemos, hermanos, consolarnos en que Dios no miente. Dios no miente. ¿Cuánto lo creen? Dios no cambia de opinión. Dios no es voluble. Dios no es bipolar. Dios no es un Dios que hoy dice una cosa y mañana va a decir otra cosa. Lo que Él dice, hermanos, Él lo cumple. Si lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted, pero si Dios le prometió algo, se lo va a cumplir. Yo les he testificado un par de veces que Dios me dio una profecía hace muchos años, y tengo en mente lo que Él me dijo. No se me ha olvidado, porque mire, lo que Dios da, lo que Dios revela, eso no se olvida. Usted puede leer un libro y se le olvida, puede leer cualquier cosa y se le olvida, pero lo que Dios le revela, eso no se olvida. Lo que Dios le revela en la palabra, eso nunca se olvida. Está siempre en la mente, está siempre en el corazón. Palabra revelada. Y Dios me dio una profecía, y tengo aquí las palabras que me dijo. A los 18 años de esa profecía se cumplió. Tuve que esperar 18 años para que esa profecía se cumpliera, pero cuando se cumplió tal y como el Señor me la había dado. ¿Por qué? Porque Él no miente. Y si Dios le ha prometido algo a usted, Él lo va a cumplir. Aunque se tarde, Dios lo va a cumplir. Abraham esperó y recibió. Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios, pero al fin, hermanos, se cumplió. Abraham esperó en fe y recibió lo que Dios le había prometido. Por eso es que en este día, en esta noche, nosotros también podemos esperar con certeza que lo que Dios nos ha prometido, hermanos, se va a cumplir. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla.
Entonces Dios no puede mentir. Esa es algo de las cosas que Él no puede hacer. Dios no puede mentir. Otra cosa que Dios no puede hacer: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se recuerdan que David pecó? Y David cometió 2 pecados de muerte. Primero, un adulterio. Después manda a matar al esposo de la mujer con que había adulterado. Un adulterio y un asesinato. 2 pecados de muerte. Pero David, hermanos, a pesar de que pecó, él se humilló, se arrepintió y fue perdonado. Y cuando David fue perdonado por Dios, cuando él fue consciente de lo que había hecho, de lo que había cometido, y mira, hermanos, y es objeto de la misericordia de Dios, entonces él pudo decir: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y saben qué es lo precioso? Que cuando Dios perdona algo, no lo recuerda, no lo anda sacando en cara. Por eso el profeta Isaías, a través del profeta Isaías, el Señor Jesús dijo: yo soy el que perdono tus rebeliones por amor de mí, y nunca me acordaré de tus pecados. Lo que Dios nos perdonó y lo que Dios nos perdona, nunca nos lo echa en cara. Esa es otra cosa que Dios no puede hacer. No puede despreciar a alguien que se acerca a Él con un corazón humillado y con un corazón arrepentido. Otra cosa que Dios no puede hacer: Dios no puede detener, hermanos, su amor, porque su amor es eterno. Por eso el profeta Jeremías dijo unas palabras, capítulo 31 y versículo 13. Él dijo unas palabras que salieron de su corazón: Jehová se ha manifestado, dijo, a mí ya desde mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te he soportado con misericordia. Usted sabe que Dios nos ha amado con amor eterno. Hermano, ni existíamos, ni habían nacido nuestros padres, nuestros abuelos, y Él ya nos amaba. Ya. Porque cuando dice con amor eterno, eso quiere decir que en la eternidad pasada ya estábamos en el corazón de Dios. Ya estábamos en el corazón de Dios. El corazón, el amor de Dios no cambia. No cambia según las condiciones, según las circunstancias de nuestra vida. Si las circunstancias por las cuales estamos pasando son malas, Dios no nos va a amar menos. Si las circunstancias por las que estamos viviendo son buenas, agradables a Él, no nos va a amar más. El mismo amor que nos tuvo en la eternidad pasada es el mismo amor que nos tiene hoy, y es el mismo que lo va a tener por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es un amor eterno que no cambia, un amor eterno que no se muda. El amor de Dios no depende de nuestro rendimiento. El amor de Dios, hermanos, es eterno, es constante. El amor de Dios es perfecto, y aunque fallamos y aunque somos débiles, no dejamos de ser sus hijos. Los que somos padres, ¿verdad?, hemos experimentado que a veces nuestros hijos se han portado mal, y tal vez hubo ocasiones en que hubo que corregirlos, pero eso no fue motivo para que dejaran de ser nuestros hijos. Uno los sigue amando con el mismo amor. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido errores? Sin embargo, el amor de Dios no cambia, porque es un amor eterno. La prueba máxima del amor de Dios, la cruz. La cruz. Esa es la prueba máxima de su amor hacia nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oigan, es que esas palabras tan preciosas de Jeremías, que le dice a Jeremías: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te soporté con misericordia. Porque no es cierto que hasta el día de hoy Dios nos sigue soportando. ¿Saben qué otra cosa Dios no puede hacer? Dios no puede dormir. Dios no se duerme. El capítulo
capítulo 121, versículo 4 de los Salmos dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Sabe usted que nuestro guardador, hermanos, no descansa? Que nuestro guardador no se duerme. Que nuestro guardador, hermanos, ni siquiera cabecea. Mientras usted y yo dormimos, Él vela nuestro sueño. Porque cuando uno está dormido es cuando uno está a expensas de los enemigos, ¿no? Pero cuando estamos dormidos, ahí está Dios cuidando nuestro sueño. Por eso uno puede ir a la cama y decir con toda seguridad: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Yo me acosté, me dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Porque mientras uno está roncando, Dios ahí está velando por nosotros. ¿Se puede usted imaginar que Dios se durmiera? ¿En qué problema nos meteríamos? Si Dios se durmiera, nos dejaría completamente, hermanos, a merced de nuestros enemigos. Yo trabajé 5 años y tenía un turno que empezaba a las 5 de la mañana. Por 5 años estuve entrando a las 5 de la mañana. A las 4 ya me levantaba y cuando salía de la casa estaba oscuro todavía. Llegaba al trabajo y oscuro todavía. Pero el problema, el asunto está que yo tenía las llaves del edificio. O sea, yo tenía que abrir. Y si yo no abría, no entraba nadie. Entonces era una responsabilidad grande que tuve por 5 años. Yo con las llaves. Pero unas 3, 4 veces durante esos 5 años. Mire, cuando yo me despertaba a las 4 de la mañana, oscuro aquel. Pero unas 3, 4 veces durante esos 5 años me desperté y el gran solote, la gran luz del sol, y todavía acostado viendo la luz. ¿Será sábado o será domingo? No, era día de trabajo. Eran las 7 de la mañana y yo todavía acostado. Hermano, mire, qué lavada de boca, qué lavada de cara, qué peina. Hermano, vámonos. Porque si yo no abría, no podían entrar al edificio. Y ahí había una compañía de japoneses. Esos japoneses, hermano, esos son trabajadores. Llegaban a las 5 de la mañana, a veces eran las 7, 8 de la noche y todavía estaban ahí trabajando. Y esos eran puntuales. Cuando yo llegaba, hermano, ya tipo 8 menos cuarto, ¿se puede imaginar? O sea, yo causaba problemas por haberme quedado dormido. Nosotros tuviéramos infinidad de problemas que Dios se durmiera, pero Él no se puede dormir, Él no se duerme. Pero aquí se ve que ni siquiera cabecea, porque, hermanos, Él está a nuestro lado, ¿verdad? Como nuestra sombra, a la par nuestra. Él es nuestro escudo. Él es, hermanos, nuestro auxilio en las noches más oscuras que podamos tener. Dios no se duerme y gracias a Él por eso. Porque no nos descuida, hermanos, ni un momento. Hay tantas cosas que Dios no puede hacer. Hermanos, Dios no puede permitir que algo nos separe de su amor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 38, de los Romanos, les dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y empieza a hacer una lista ahí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no puede permitir que nada nos separe de Él. Él tiene cuidado de nosotros. Ni la muerte, dice, ni siquiera el pecado nos va a apartar de Él, ni la soledad no nos va a apartar, hermano, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene ese cuidado de que nada nos aparte de Él. Dios no puede permitir que algo nos separe de Él. Él tiene ese sumo cuidado, incluso en el dolor.
Incluso en la aflicción, todo dice la Biblia que ayuda bien a los que aman a Dios. Dios nos ama tanto que Él no puede soltar a aquellos que ha redimido. Y nosotros los que estamos aquí somos redimidos de Dios. ¿Qué nos va a andar dejando? ¿Qué nos va a andar soltando? Si dice la palabra que somos su especial tesoro. Dice la Biblia que el que nos toca ¿a qué dice? A la niña de su ojo. ¿Quién va a llegar a Dios con Dios a apoyarle los ojos? Así dice, el que os toca a la niña de mis ojos. Dios no puede permitir que su pueblo sea avergonzado. ¿Alguna vez Dios lo ha dejado avergonzado? Y usted va a decir, hoy sí, qué avergonzada que me dio Dios. Hoy sí, esperé en Él y me dejó avergonzado. Vayamos a Joel, capítulo 2 de Joel, y oiga lo que la Biblia dice ahí. Capítulo 2 de Joel. Son las 9:05, les doy hasta las 9 para que lo encuentren. ¿Ya lo encontraron? Miren lo que dice el versículo 26. Joel capítulo 2 y versículo 26. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Yo desde que tengo memoria tenía 13 años. Yo tenía 13 años cuando empecé a tener conciencia de las cosas de Dios, a los 13 años. Y ya tengo 69 años. Y hasta este día Dios nunca me ha dejado avergonzado, a pesar de que le he fallado. Pero Dios nunca me ha dejado avergonzado. Todos aquellos que confiamos en Él no terminamos en vergüenza, porque Jesús nunca ha perdido una batalla. Si nosotros le buscamos de corazón, nunca nos va a dejar avergonzado. Ahí está la promesa de Dios: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios no puede permitir, eso no lo puede permitir, que su pueblo sea avergonzado. ¿Saben qué otra cosa Dios no puede hacer? Dios no puede olvidarse de nosotros. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Oiga, qué palabras más preciosas. Hay mujeres, bueno, el amor de la madre es lo más cercano al amor de Dios, ¿no? Es que el amor de una madre es casi perfecto. No es perfecto, casi perfecto, porque perfecto es solamente el amor de Dios. Y aunque una madre se olvide de sus hijos, dice la palabra que Dios no lo va a hacer con nosotros. Y fíjense, ese versículo está capítulo 49, versículo 15 del libro de Isaías. Olvidaráse, lo voy a repetir, olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y el versículo 16 dice que nos tiene esculpidos en la planta de sus manos. ¿Cómo se le va a olvidar si ahí estamos esculpidos en la planta de sus manos? Nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca. Del momento que usted fue engendrado en el vientre de su madre, desde ahí Dios ha estado con nosotros hasta este precioso día. Gloria a Dios. Él conoce nuestro nombre. Él conoce todo acerca de nosotros. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que estamos viviendo, pero no se ha olvidado de nosotros. No, que nadie pueda creer en esta noche que Dios se olvidó de él o de ella. No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Nos tiene en su memoria, nos tiene en su mente. Y termino en esta noche
Algo que Dios no puede hacer. Dios no puede ignorar la oración de su pueblo. ¿Están escuchando? Dios no puede ignorar la oración de su pueblo. Y lo voy a llevar a leer el último pasaje, 2 Crónicas capítulo 7 y versículo 10. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Gracias. Dios no puede ignorar la oración de su pueblo. Si se humillare mi pueblo y oraren, yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos creen que Dios responde? Sí, y Dios responde a su tiempo. Dios responde a su manera. ¿Verdad? A su manera. Pero Él siempre escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de su pueblo. Siempre que su pueblo ora, siempre que su pueblo clama, eso mueve a Dios. Eso mueve a que Dios actúe en favor de nosotros. Entonces, cuando yo digo que estas son las cosas que Dios no puede hacer, no es algo negativo, sino que, hermanos, lo que Dios no puede hacer, eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza. Hay tantas cosas que yo les podría decir que Dios, hermanos, no puede hacer. Alguno podría decir, pero ¿cómo es eso que Dios en su potencia, en su poder, hay ciertas cosas que no puede hacer? Pero yo les digo en esta noche, gracias a Dios por las cosas que Él no puede hacer, porque eso significa, hermanos, que siempre Él va a ser fiel, que siempre nos va a amar, que siempre va a estar con nosotros, que siempre va a cumplir su palabra, sus promesas a nuestra vida. Si Dios hiciera lo contrario a lo que he predicado en esta noche, nos iríamos bastante feo. Pero su carácter es inmutable, su carácter no cambia, su amor es eterno y su fidelidad es absoluta. Entonces nosotros en esta noche podemos descansar en lo que Dios puede hacer y en lo que por su amor jamás hará. ¿Por qué? Poner un ejemplo, que Dios se olvidara de nosotros. ¿Se puede imaginar que Dios se olvidara, que nos dejara abandonados? Pero cuando miramos las cosas que Dios no puede hacer, ahí podemos entender que Dios es fiel, que Dios es amoroso, que Dios es grande y que nos ama con un amor eterno. Que Dios bendiga esta palabra y que Dios bendiga este mensaje. Amén. Gloria a Dios.